Buenas tardes. Ahorita voy a comenzar. Quiero comentarles, bueno, recordarles más bien que hoy tenemos siempre nuestra prueba de lectura. em, y solo permítame un momentito. Vamos a ver. Solo denme unos segunditos que quiero, por favor, que me confirmen, que por eso no estaba esperando que se unieran todos para que me confirmaran el envío del NID. Entonces, vamos a ver, geometría. Vamos a ver. Al correo lo va a mandar. Sí, al correo. Solo deme unos segunditos. Oye, Bueno, así una vez vamos observando que todo vaya quedando ahí. Oye. Ah, ahí estamos. Vamos a ver. Hoy es 22, ¿verdad? ujú, sí, Perfecto. Mm. Y por favor me confirman ahorita que les llegó, por favor. Refresquen su pantalla y me indican si ya les llegó la evaluación. sí, llegó, gracias. Muy bien. Manuel, ¿ya alguien más? Buenas tardes, recibido, licenciado. Excelente. Carlos, Moisés, Ana. Recibido. Excelente. Ahora voy a revisar, licenciado. Muy bien. Recibido, licenciado. Gracias, Luis. Moisés. Sí llegó, gracias. Muy bien. Bueno, Sergio, le comento, ahorita envié ya las pruebas. ¿Me puede confirmar si puede ingresar a su correo para ver que le haya llegado, por favor, Sergio? Ya tengo el correo, licenciado. Muy bien. Gracias, Ana, por confirmar. Solo estamos a espera de Sergio y ahí estamos listos para comenzar. Falta José Zaput todavía, que todavía no ha ingresado.
Ya, licenciado, muy buenas tardes. Ya me entró, ya me llegó el correo. Excelente. Bueno, gracias por confirmar. Bueno, entonces vamos a iniciar ahorita nuestra clase. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado con ustedes el día de ayer. Estuvimos trabajando el teorema de usos verticales, que ya lo trabajamos. Prueba de teoremas exteriores. Ahí nos habíamos quedado precisamente, ¿verdad? O habíamos terminado. Ah, no. Aquí precisamente nos habíamos quedado. Bueno, entonces, quiero comentar, ahorita que estamos ya trabajando directamente con la prueba del uso de ángulos exteriores, que tenemos las definiciones, habíamos señalado ayer precisamente con colorcitos cuáles eran los ángulos exteriores con color verde y el ángulo interior no contiguo. Y estábamos haciendo la comparación en el caso de esta parte donde se formó un triángulo y estábamos observando cuáles eran los ángulos exteriores y los inferiores no contiguos. Muy bien. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer uso de comprobar este teorema, que es el teorema del ángulo exterior. ¿Y qué dice el teorema del ángulo exterior? Dice, la medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de los ángulos interiores no contiguos. Ese sería lo que dice en el caso de este teorema. Bueno, entonces comenzamos con el paso número 1. Paso número 1. Si recordamos, el paso número 1 es, si no está de la forma así, entonces tenemos que volverlo de esa manera. Entonces, me gustaría escucharles cómo volverían esta expresión de la forma sí entonces. ¿Cómo sería si la medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor? No, la verdad. Y la medida, Entonces la medida de cualquiera de los dos ángulos interiores, no, ¿verdad? Es mayor que la medida de cualquiera. Porque esa parte sí la agarra, pero la otra sí. Si la medida del ángulo exterior de un triángulo entonces, ¿dónde creen que sería esta situación donde podríamos probar? Entonces, a veces habría que poner, entonces, la suma de sus ángulos interiores no contiguos debe ser menor. Vamos Muy a ver. jalado. Vamos a ver. Dice, la medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de los ángulos interiores no contiguos. Entonces, en este caso aquí podríamos tomar esta idea. Recuérdense que lo que buscamos es una implicación en esta expresión. Entonces, si nos dicen que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de los ángulos interiores no contiguos, entonces, ¿qué explicaríamos acá? Que la medida de el ángulo 1 o la medida de un ángulo tendría que ser mayor a la medida
del otro ángulo, pero recordemos de que aquí está hablando acerca del exterior y los interiores no contiguos. Entonces, en este caso, pues, podríamos señalar que el exterior que estamos observando acá, nos está diciendo que es mayor que cualquiera de los ángulos interiores no contiguos. Entonces, aquí habría una situación que podríamos ir pensando, porque en el caso de que nosotros tuviéramos y se nos está señalando esta parte, podríamos tomarlo de una manera que tal vez pudiera sonar diferente. Si la medida de un ángulo exterior es mayor que los de los ángulos contiguos, entonces los ángulos interiores no contiguos eh, tendrían una medida eh, eh, menor a la de un ángulo exterior. Podríamos tomarlo de esta manera para poder tomarlo de dos maneras, de doble implicación, ¿verdad? De decir que el otro es menor o el otro es mayor. No sé si alguien me está comprendiendo lo que estoy diciendo, pero si tienen alguna idea para poder estipular esto de otra manera, me gustaría escucharlos. Pues yo no sé, pero, o sea, estoy leyendo, pero no encuentro la contraparte, la cual indica que implique A. O sea, si dice que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de los ángulos, entonces, ¿cuál es la implicación en ese caso? Lo que yo no logro comprender, pues. Yo creo que tal vez lo que nos ayudaría en este caso, tal vez sería ver la situación, ¿verdad? Que tal vez esto nos ayudaría un poquito más para tomar una postura ya más fija. Entonces lo que podemos hacer es dibujar lo que nos están señalando aquí, ponerlo para empezar a pensar en esta situación. Solo vamos a poder... La otra cosa es también darle continuidad a esa doble implicación, porque entonces podría cambiarse diciendo que si la medida de los dos ángulos interiores de un triángulo, de la medida de los dos ángulos interiores no contiguos de un triángulo es menor, ¿ya? Entonces el ángulo exterior será mayor. Exacto. Yo pienso en esa manera, en esta parte de poder estipular la situación, viéndolo desde esta doble implicación, para poder tomar cualquiera de las dos del sí entonces. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nuestro ángulo exterior. ¿Cuál sería? Sería este que tenemos acá. Este sería, entonces le vamos a poner eh, el valor de 1 para ir señalando que ese sería nuestro ángulo eh, exterior. Entonces dice, si la medida del ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de cualquiera de los ángulos interiores no contiguos, por ejemplo, a la hora de referirnos de los ángulos no contiguos, estaríamos refiriéndonos precisamente a estos que estoy señalando en esta parte. Este es inferior a este y este también es inferior a este que tenemos acá. Entonces, lo que tal vez nosotros podríamos hacer es hacer una construcción para dejar que esto siga su curso y pensar en algo más, en una construcción que nos pueda servir en esta parte para ir pensando de otra manera, que eso nos podría ayudar también. Entonces, pensemos en formar el mismo triángulo, pero de esta manera que el que tengamos acá. Entonces, aquí vamos a tener ya esta situación. Estaríamos viendo ya dos partes que podrían ayudarnos. Podríamos ir estipulando. Vamos a ir agrandando un poquito más esto. Entonces, a partir de esto, ¿cuál sería la idea
de tomar para el escribir sí entonces. Entonces, en este caso, podemos denominar a este punto, si quieren, pongámosle punto, el punto C, este sería el punto A, este sería el punto B. Entonces, la idea aquí sería que en este triángulo que nosotros tenemos ABC, tenemos un ángulo exterior. ¿Cuál sería el ángulo exterior? El 1. El 1. Pues entonces, esa sería la parte que sería la condición que nosotros tenemos acá. Si la medida de un ángulo exterior de un triángulo, y en este caso estamos hablando que esta medida es mayor que la medida de cualquiera de los ángulos exteriores, vamos a ponerlo acá, es mayor que la medida de cualquier de los ángulos exteriores interiores, perdón, no contiguos, entonces, voy a poner aquí, entonces, la medida del ángulo exterior, el ángulo 1 en este caso, sería mayor o sería mayor a la medida del otro ángulo, que podríamos decir el ángulo 2, que podríamos tomar en cualquiera de sus partes que tenemos acá. Porque en el caso de que este sea 1, ¿cuál sería la medida de esta abertura que nosotros tenemos acá, de este ángulo que nosotros tenemos precisamente en esta región amarilla? Pues tendría que ser la misma que la que tenemos acá. Entonces, esto podemos llamarle un ángulo 3. Y aquí estaría el ángulo 2, que podemos ir viendo entre las partes que estén en esta situación. Entonces, aquí llegaríamos entonces al paso 3. El paso 3 es el triángulo ABC con ángulo exterior 1. Entonces, el paso 4, recuérdense que sería la conclusión. Entonces, es que la medida del ángulo 1 es mayor perdón, a la medida del ángulo 2. Eso sería lo que tendríamos que probar. Bueno, entonces tenemos el paso 5, que sería el que ponemos un plan. Aquí podríamos elegir, pensar punto medio, que sería algo que podríamos ir pensando. La definición de punto medio, en congruencia de ángulos. ¿Qué más podríamos ir pensando? El principio de sustitución también. Entonces, aquí hay varias partes que podemos ir pensando en esta situación. Entonces, imaginémonos, vuelvo a repetir, que aquí tenemos nuestro triángulo ABC, y aquí tenemos nuestro ángulo 1. Obviamente, por lógica, este sería nuestro ángulo 3. Y el ángulo 2 podría ser el que esté acá, pero este sería, no podría ser interior no contiguo, porque está en la parte adyacente. Estos serían los ángulos que nosotros tendríamos que ir pensando en el caso de ir tomando la situación que podemos ir viendo en este caso. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar con las afirmaciones.
y con las razones. Entonces tenemos que esta parte, ¿verdad? Que el ángulo 1 es exterior al triángulo. El ángulo 1 es exterior al triángulo ABC. Y esto es dado. Bueno, aquí podemos ir pensando en otra situación. ¿Qué pasaría en el caso de lo que nosotros tengamos acá? Ir pensando en algunas situaciones que nos puedan ayudar a ir pensando en postulados que ya tenemos específicos. Por ejemplo, en el caso de acá, nosotros podemos señalar que tenemos una recta, precisamente, una recta o una recta que podríamos tomar en esta parte del valor que estamos construyendo aquí. Por ejemplo, que pongamos un punto acá, pongámosle cualquier letra que ustedes gusten. Por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, el M, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ir pensando en esa recta para que nos ayude a ir, un segmento de recta, perdón, que nos ayude a ir analizando estos conceptos. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo tenga M y que este M pueda salir de la misma situación donde nosotros podamos hacer una bisección de los ángulos. Por ejemplo, si yo biseco este ángulo, entonces este M realmente tendría que estar en esta parte que podríamos ver por aquí, porque estaría tomando precisamente la mitad entre ambos. Entonces, al ver esta situación, ya podríamos ir definiendo algunas otras partes, porque en el caso de aquí, podemos ir tomando otro punto. Por ejemplo, que aquí tenemos ABC, pongámosle a este D. Entonces yo podría decir que el segmento o el punto M, M, el punto medio de la recta que tenemos de AC, en este caso, por la elección por el punto, la definición de punto medio, que podríamos ir señalando en este caso. Entonces podemos ir también señalando esto, que el BM, el segmento BM, es congruente con el segmento que tenemos acá, que sería el MB. MD o DM, como lo quieran ver. Entonces, esto sería por el postulado, por postulado de recta y de punto medio, ¿verdad? Postulado de punto medio, que sería en este caso. Ahora, viendo la misma situación, podemos ir pensando en el caso de ir viendo estas dos secciones que tenemos acá, porque si este es punto medio, también va a ser punto medio para estos dos. O sea que en el caso de aquí, de A a M, también sería congruente al punto que tenemos acá de M a C. Y aquí sería nuevamente por la definición, o el postulado, perdón, de punto medio. Bueno, ahora en el caso de aquí, tenemos algunos ángulos que nos van a ir ayudando a ir pensando en esta situación. Porque si estamos bisecando y también bisecando al ángulo y también biseca al segmento, ¿qué podríamos tomar acá en el caso del ángulo? Que el ángulo que tenemos en la formación aquí de B, M y A, o sea, esta parte que tenemos acá, es este ángulo que tenemos en la formación de aquí, ¿sería congruente a cuál? Si es por opuesto al vértice, sería en el caso de D,
M y C. Entonces, este sería que el ángulo, ¿cuál dijimos? BMA. BMA es congruente ¿a qué ángulo? Al ángulo de MC. De MC, sí, era así, ¿verdad? De MC, sí. Estos son, ¿cómo se llama? Ya congruentes, pensando en ¿cómo se llama? La, en el postulado, o cuál podríamos utilizar aquí para poder señalar. Podríamos utilizar el, Eso no serían ángulos verticales. No. sí, bueno, sí, realmente en este caso, si recordamos, vamos a ver en el caso de las rectas de los ángulos verticales. Dice el teorema de ángulos verticales, si dos rectas se intersecan, los ángulos verticales son congruentes. Entonces podemos utilizar el teorema de ángulos verticales. Teorema de ángulos verticales. Ahora miremos, viendo nuevamente esta situación, ya tenemos aquí algo que nos puede ayudar a tomar la situación viendo por ángulos, que en este caso tenemos dos segmentos iguales y un ángulo que es igual. Entonces podríamos señalar que hay dos triángulos que podríamos tener que son iguales. En el caso de este triángulo que tenemos ya precisamente acá y este otro triángulo que tenemos aquí formado. Entonces aquí sería el triángulo AMB, que es precisamente este que tenemos acá. Y aquí tenemos el otro triángulo, que sería el, el CMD, MSMD. Entonces, ¿por qué podríamos usar este? Por el postulado de congruencia. ¿Cuál sería? Lado, ángulo, lado. ¿Estamos? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Por favor, si no, pregunten. Pues yo la verdad no mucho, pero porque es que la señal mía está fallando bastante y pues por rato se va la señal, entonces yo creo que es por eso, pero pues más o menos le capté un poco ahí, pero sí, pues hay que cranearla bastante para plantear todas las afirmaciones y razones No, de pero cada uno. si se ha perdido en algo, por favor, pregunte, porque la idea es que vayamos analizando la situación acá juntos, ¿verdad? ¿Alguna persona que tenga duda, pregunte, pregunte. La idea es que vayamos viendo esta situación. Pues, yo más o menos, o sea, yo desde dice definición del punto medio, desde ahí más o menos no lo escuchaba, es que se cortaba mucho, pero sí me enseñaba porque Va, aquí me parece no, que no se preocupe. ya es inestable. Va, mire, pues, es que lo que pasa de que lo que nos dieron a nosotros es lo que nosotros tenemos en color negro, pero lo que en esa en azul es una construcción auxiliar que nosotros estamos haciendo para poder señalar precisamente que el ángulo 1 va a ser mayor al ángulo 2, que eso es lo que nosotros buscamos en este caso. Entonces, en el caso de la construcción, es ir haciendo un segmento que cabal eh, tenga el punto medio tanto acá para acá y tanto acá para acá. O sea, que biseque ambos segmentos. Entonces, en el caso de tener ya esta construcción, nosotros sabemos de que todo esto es el exterior, que es 1. Todo esto, que es el opuesto por el vértice, si lo queremos ver así, que es el 3, serían congruentes. Ahora, en el caso de ir buscando para que tengamos el ángulo 2, imaginémonos en este caso que nosotros tengamos este ángulo que precisamente se forme en M, C y D. O sea, este que tengamos acá, precisamente que sea nuestro 2. Todo esto que está en amarillo es
el 3. Pero en el caso de lo que vamos buscando es que precisamente al ir segmentando esto, tengamos esa misma construcción. Que en el caso de aquí, de tener el ángulo M, C y D, esta región que tenemos acá, sea nuestro ángulo 2. ¿Y para qué lograr esta situación? Pues simple, porque ya sabemos de que tenemos dos ángulos, dos partes que son congruentes. Este es congruente con este, ya lo definimos en la parte de los triángulos. Entonces, si este es congruente con este, ¿en dónde estaría precisamente nuestro ángulo 2? A ver, ¿dónde estaría nuestro ángulo 2? El, ok, No le escucho. el, el, en el C, sí. Va, aquí estaría, o podríamos verlo acá, pero viéndolo en este triángulo que tenemos acá, ¿en dónde estaría nuestro ángulo 2? Ahí, si estuviera ahí, tendríamos entonces el ángulo 2 ahí entre el segmento de A. em, no, no, ahí sí no doy bien. El ángulo 2 podríamos considerarlo donde está B, ¿no? O sea, El ángulo 2, perdón, por donde está B. por donde está aquí, esta parte que tenemos Ah, acá. ajá, no. No, el ángulo 2, si nosotros miramos, recuerde que como esto tiene que ser la misma situación, el ángulo 2 está entre el 2 y el que no tenemos congruente, o sea, estaría en esta región, miren. ¿Ya? Oh, sí, 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 gracias. Entonces aquí con lo que estamos señalando acá, el ángulo M, C y D, que es el que tenemos acá, sería congruente al ángulo 2, que es el que vamos a colocar en esta región. ¿Y esto a qué sería igual? Sería por en el caso de las partes correspondientes del triángulo congruente son congruentes, nos ayudarían a justificar esta situación. ¿Qué significaría que estos son congruentes? Pues significa que sus dos medidas son iguales. La medida de estos ángulos son iguales. Y esto es por la definición de ángulos congruentes. Si este es congruente a este, la medida de este va a ser igual a la medida de este. Entonces, por la definición de ángulos congruentes. Bueno, ahora miremos, en el caso de lo que estamos observando aquí, ¿cuáles serían los ángulos que formaría? Vamos a poner un punto por acá. Ya que tenemos D, llamemos a este punto E. ¿Cómo podríamos describir al ángulo 3 si llamamos a este punto E? Sería la medida de este ángulo más la medida de este ángulo, que sería el ángulo 3. Entonces, ¿cómo lo podemos escribir? Aquí tenemos MCD, o sea, la medida del ángulo. ¿Cuál dijimos? MCD más la medida del ángulo. ¿Qué ángulo sería? DCE. Vamos a ver. DCE. Esto sería igual a la medida del ángulo 3. Entonces, esta sería la definición de entre segmentos, porque aquí tenemos una construcción que es para señalar esta parte de segmentos. Ahora, en el caso de tener esta situación, ya que sabemos de que este es el ángulo 2, entonces, ¿cuál sería el ángulo correspondiente a este ángulo 2 que tenemos? Porque nosotros sabemos de que esto es igual a esto. Entonces, ¿a qué sería igual este ángulo que tenemos acá? Este ángulo que tenemos acá, ¿a cuál podría ser
representado en el triángulo que podríamos ver en este triángulo que tenemos acá. A ver. Bueno, hagamos la sustitución, pues ya que tenemos esto. ¿A qué sería igual esto? A la medida del ángulo 2. Va, miremoslo de esta manera, pues. Haciendo la sustitución. Sería igual a esta parte que tenemos acá. Esto sería por el principio de sustitución. Entonces, vamos a ver. Permítanme, solo quiero ver una situación acá. Vamos a ver. Bueno, haciendo la sustitución, ya que estamos diciendo que son la misma medida, este sería igual a este. Pero vamos a ver si hay otro ángulo que nos ayudaría a comprobar esto. Vamos a ver cuál sería el que es equivalente a este, al DCE. Recuérdense, el DCE, ¿cuál sería el ángulo que es equivalente a este? Al MCB, no. ¿Cómo? MCB, M, MCB, MC, B, B. ajá, MCB. No, no. no. MCB no. Entonces sería Recuérdense al que es de, este que tenemos acá, estamos buscando su igual. sería ABM, ¿no? A, E, BM, M. ajá, no, tampoco. Y no porque, mire, pues es que, bueno, miremoslo en esta parte. Usted céntrese en esta parte que tenemos acá. Este es el ángulo exterior. Entonces, el exterior a este, pues, si miramos el exterior a este, sería esta región acá. Entonces, no sería ese que sería equivalente al otro. Ya, Mm. Tal vez tomando la idea que usted está tomando, joven, ahorita bueno, miremos si cerramos este. Ahorita usted estaba señalando algo importante. Estábamos viendo este ángulo, ¿verdad? Entonces podríamos ir pensando si formamos una abertura aquí para ir pensando en un ángulo que usted está señalando. En este caso podría ser algo así como lo que usted estaba pensando. Pero vuelvo a señalar solamente si es que tomamos esta parte aquí. Porque el problema de acá es de que si yo cancelo estos, o sea, si utilizo la sustitución de estos, puedo cancelar estos, pero señalaría solamente que estos dos son iguales, que llegaríamos a esta parte. Pero recuérdense que lo que nosotros estamos buscando es que el ángulo 2 que tenemos nosotros acá sea más pequeño que el ángulo 1. Entonces, esas son las partes que nosotros tenemos que ir pensando en cómo hacer. Entonces, por eso es de que estoy tratando de ir analizando cómo podríamos ir buscando esta otra situación. Permítanme un momentito, solo déjenme pensar. Porque el ángulo 3 es este que tenemos acá.
Pero también Sí. podemos, ¿sí? No, no, nada, que estaba viendo ahí. Se Ah, ya, apachó ya. por accidente, pero Porque aquí tenemos otro ángulo que es congruente al ángulo 3, que es este ángulo 1 precisamente. Pero ¿a qué sería igual entonces el ángulo 1? Ya que nosotros tenemos precisamente que estos dos nos dan el ángulo 3, entonces al momento de sumarlos, ¿qué me daría para que este fuera el ángulo 1? Para poder ir pensando en esta situación, porque el ángulo 1 es este que tenemos acá, miren, esta abertura precisamente. Y el ángulo 3 es esta abertura que tenemos acá. Permítanme un momentito que estoy analizando. Vamos a ver. Tenemos el ángulo 1 acá y el ángulo 3. El ángulo 3 es la suma de M, del ángulo MCD con el ángulo DCE. Allá tenemos el ángulo 3. Pero el ángulo 1, viéndolo con relación al otro triángulo que nosotros tenemos allá, viéndolo con relación a este triángulo precisamente, podríamos tomar que sería el ángulo 2 precisamente, y el otro podría ser, a ver, el ángulo 2 y el otro podría ser ABM. No, no, no. A ver, porque ese sería exterior. Mm, Vamos, quisiera escucharlos alguna idea que tengan. no, la Yo, verdad, como le digo, yo estoy analizando, pero no. Dale, Carlos. yo acabo de conectarme porque se me fue la señal bastante tiempo. Entonces, pero me parece en chino esta cosa. No, Es no, que no, lo que se trata de demostrar es que el ángulo uno sea mayor que el ángulo 2, ¿cierto? exacto. Y Bueno, si mire, continúa, perdón, y si continúa la línea azul, la chiquitica que está ahí entre del de esta que D está, a C, y esta continuara que es ese segmento, ajá, si esta continuara parte. pasando, no, si continuara para arriba pasándose por donde está el 1, no le ayudaría nada. Vamos a ver. Es que, bueno, todo esto es el ángulo 3 y todo esto sería el ángulo 1, que podríamos verlo de esa manera. Entonces, la situación es de que lo que nosotros estamos buscando es un equivalente al ángulo 2, pero precisamente tomando esta sección que tenemos acá, porque ya demostramos que este triángulo que tenemos acá es congruente a este triángulo que tenemos acá. Entonces, la idea es, si yo tengo precisamente que la suma de esto más esto y esto más esto me da el ángulo 3, entonces el ángulo 2 sumado con otro me tendría que dar el ángulo 1, que eso es lo que estamos buscando. Pero viéndolo desde el punto que podamos tomar en este caso de esta sección que tenemos acá. Porque ya vimos que el ángulo 2 está acá. Y ahí ya lo vimos directamente. Permítame un momentito. Vamos a hacerlo en GeoGebra para que nos ayude, porque aquí vamos a necesitar ver algunas situaciones. Permítame un momento. Cuando algo no se puede ver fácilmente en esta situación, lo mejor es utilizar GeoGebra para que nos ayude la dinámica para ir viendo esta situación mejor. Solo denme un chancecito
que se continúe, que encienda. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ya tenemos aquí a GeoGebra. Vamos a utilizar geometría. Entonces voy a utilizar ahora el rayo para que nos ayude en este caso. Entonces aquí tenemos, para ir utilizando la terminología, el B está acá arriba. Le vamos a poner un punto que lo vamos a llamar después B. Y vamos a ir cambiando esta situación. Vamos a ir colocando que este sería C. De nombrar, este sería C. Y este sería B, para que no se nos vaya olvidando. Ahora ya borro este. Bueno, entonces vamos a ir tomando ahora sí los segmentos. Y este segmento que tenemos por acá. Bueno, entonces un ángulo exterior sería precisamente este con, bueno, perdón, al revés es este y este. Vamos a tomar un punto mejor para que nos vaya ayudando aquí. Después lo borramos. Ahí está. Ahora ya ocultamos este. Solamente nos sirvió para la construcción. Y también teníamos el ángulo 2 que estaría en esta región. Pero eso lo vamos a construir ahorita que vamos a encontrar nuestro punto medio. Entonces recordemos que en este caso vamos a necesitar un punto medio entre estos dos valores para la construcción, que esto que estamos utilizando es parte para poder hacer una construcción. También vamos a utilizar la semirrecta de este punto para este punto, para ir señalando algo que nos vaya sirviendo en esta situación. Bueno, entonces voy a señalar otra semirrecta que va a pasar de aquí para acá. Y la idea, pues, es nuevamente que esta distancia que tenemos acá tenga que ser equivalente a esta distancia que nosotros tenemos aquí. Entonces, aquí tendríamos que ir buscando algo que nos ayudara para poder señalar que estos dos precisamente son congruentes. O sea, la medida que nosotros tenemos de acá para acá, tendríamos que tener de acá para acá. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda para esto? Pues es hacer uso del compás. Aquí tenemos una medida y acá con esto ya encontramos el punto. Borramos nuestro círculo. Borramos nuestro círculo. Todo fue con todo y punto. Ocultemos el círculo. Y a este punto, ¿cómo lo denominamos? Lo llamamos D, ¿verdad? D. D. Entonces aquí estaría el punto D, que lo vamos a estar colocando en esta situación. Bueno, entonces ahora sí ya unimos con un segmento de recta a este punto. Con este punto ya podemos colocar un punto que habíamos colocado precisamente acá, que lo habíamos puesto por aquí, que era el punto E. Lo vamos a ir colocando aquí para ir señalando la construcción. Vamos a renombrarlo. Ahora sí ya tenemos precisamente la situación. Bueno, entonces, por la misma sí, Disculpe, ese es arbitrario. es parte de la construcción. Eso es, o sea, mire, lo que nosotros tenemos era A, B, C y este ángulo que era exterior. Ujú. Entonces, precisamente Punto medio.
el ángulo que tenemos en A sería nuestro ángulo 2, podríamos decir así. O sea que este ángulo es menor que este. Eso es lo que estamos señalando. Y aparte, pues tenemos este otro ángulo que es el 3. Vamos a ir señalando de una vez aquí. Sería este y este. Que si nos damos cuenta, por ser verticales, son congruentes. Pero ¿a qué es igual esta situación? Es que tengamos la suma de este, o sea, este, y de este, con este y este. O sea, la suma de estos dos precisamente nos darían este valor. Solo voy a cambiar el nombre, que a este le habíamos llamado M. Si se recuerda, ahí estamos. Entonces ahorita estamos observando de que la suma de estos dos nos da el ángulo 3. Entonces, como precisamente este ángulo que tenemos aquí, que es 40, voy a acercarme para que ustedes se puedan dar cuenta, o voy a ocultar mejor este precisamente, vamos a ocultarlo, y este también. Si se dan cuenta, este ángulo es igual a este. Eso ya lo hicimos en la construcción, lo hicimos en esta parte, miren, que el ángulo MCD es congruente al ángulo 2, miren, el ángulo MC y D es congruente a este ángulo, precisamente el 2. Y estamos observando que son menores. ¿Estamos claros con esto? Ahora, si yo sumo estos dos, me da el ángulo 1. Entonces, la idea ahora es ver en dónde podría buscar que el ángulo 2 más el otro ángulo también nos dé precisamente el ángulo que nosotros tenemos acá. Porque ya sabemos de que este da 97.27. Sí, ¿alguien iba a hablar? Tal vez el sumar ese ángulo de BAM y el ángulo de MBC. Vamos a ver. BAM. B, Ese ya lo tienes, BAM ajá, ya lo tenemos. Ahora, si sumáramos ese con el MBC, M, B, C. ¿sí? Este que está aquí afuera, dice usted. Ajá, pero o sea, M, ese ángulo interno ahí, B B, y C, C. Nos ajá. queda menor a este, mire. Ah, cierto. Nos queda menor. O Ok. sea, en este caso tendríamos que buscar esta Entonces, parte tal vez sería de BMC, de B. también BMC, yo creo que sí sale muy grande, va. Sí, Se bueno, pasa, se vamos a ver. pasa. Aquí se tomó al revés. Este y este. Sí, pues por milímetros, que es realmente grande. Bueno, déjeme, solo quiero ver con la idea que usted me había dado inicialmente, había una parte que tal vez nos puede ayudar aquí. Miremos el ángulo que tenemos en esta región, que sería este. Vamos a ver. Ujú. Licenciado, disculpe, y ahí no se puede usar lo que nos dio ayer de la definición de mayor que, porque como el ángulo 2 se suma con el ángulo DS, significa que es más pequeño que el ángulo 3. Y luego se me ocurre usar tal vez la propiedad transitiva para relacionarlo con el ángulo 1, pero no sé cómo hacerlo. Ahorita, Está bien. sí, sí, ya le entendí su idea. Ya le entendí su idea. Déjeme ir viendo ahorita cómo lo hacemos. Solo quiero ver acá. Ahorita no me pierda su idea, por favor, apúntela. Ok, la voy a apuntar. Ujú. Y sí, no, en este caso no nos daría lo mismo. ¿Cuánto sería, si tienen en su calculadora? Vamos a ver acá. Sí, sí, aquí tenemos.
360 menos 303.25. Sí, sería. Da 56.75. Entonces sí, no iba a funcionarnos esta parte. A ver, dígame ahora su idea, por favor. Vamos a ver, como la medida del ángulo 2 se suma con la medida del ángulo de C, que lo escribimos anteriormente. Eso ¿Con nos el da, ángulo cuál dijo? vamos a ver, es que escribimos que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo de C nos da la medida del ángulo 3. DEC. Entonces, ajá, Ajá, DEC. DEC Ahí lo sería escribimos. este que tenemos acá, que es de 97.27. Ajá. Sí, ajá, entonces, como que por lógica se tiene que sumar con el otro ángulo para que nos dé el ángulo 3. Entonces, el ángulo 3 es mayor que el ángulo 2 para utilizar la definición mayor que. Ujú. Bueno, eso sí podría ayudarnos. Tiene razón. Vamos a ver. Permita, vamos a ver. Vamos a tomarlo acá. Está bien. Vamos a Ahí borrar está, como esto. ahí escribimos. Ahí, Ahí está escrito. Ahí ajá. lo escribimos, el de por sustitución. Ese mismo. Por Entonces, sustitución, ajá, pero como se aquí tiene. llegaríamos a decir nuevamente que esto sería igual a esto. Sí, como se suma la medida del ángulo 2 más el otro ángulo. Entonces, solo con ver eso, no sé si se puede, nos indica que la medida del ángulo 2 es menor que la medida del ángulo 3, pero usted nos dijo ayer que era la definición mayor que, entonces al revés, la medida del ángulo 3 es O mayor sea, que la la medida medida del del ángulo ángulo 2. 3, Ajá, ajá, es mayor que la medida del ángulo 2. Entonces, es- esa sería la definición mayor que. ahí estamos, definición de mayor que, Mayor que. excelente. Ajá. Ahora, lo que no se me ocurre cómo Y es bueno, para recuérdese que, relacionarlo con el pero 21. recuérdese esto, nosotros estamos señalando acá que la medida Ajá. del ángulo 3 es, la medida del ángulo 3 es, Igual a la medida del ángulo 1. es igual a la Ah, medida del ángulo 1. Porque, ¿y esto qué es lo que nos ayudaría a justificar esto? La definición es sustitución, ¿verdad? no, sería el teorema de ángulos verticales. Ah, es cierto, son opuestos. Entonces, por lo tanto, si estos son iguales, la medida del ángulo 3, el ángulo 3 Ángulo. es congruente al ángulo 1. Y esto sería por la definición de congruencia. Ahora, haciendo la sustitución, precisamente, ya que el ángulo 3 es congruente al ángulo 1, entonces el ángulo 1 es mayor al ángulo 2. Y esto sería, bueno, primero lo tendríamos que poner vamos a ir haciendo esto un poquito más pequeño para que nos quepa. Vamos a ver. Porque primero hablaríamos de medidas y ya después hablamos del ángulo, precisamente. Podríamos decir entonces, con la idea que usted está tomando en este caso, borraríamos este precisamente porque no nos está sirviendo absolutamente de nada. Entonces tomaríamos a señalar que la medida del ángulo 1 sería mayor a la medida del ángulo 2 y esto sería por el principio de sustitución. Por lo tanto, el ángulo 1 es mayor al ángulo 2. Esto sería ya al momento de tomar esto por la misma situación de sustitución. Entonces, ahí ya demostrar, ahí ya lo pudimos demostrar. Miren, excelente, muy bien, Andrea, ¿es verdad? Sí, licenciado. Gracias. Excelente, muy bien. Esto sí estaba más cañoncita, si ustedes se lo dieron cuenta, pues no era de ir analizando para llegar a esta última construcción. Bueno, ya tenemos esto. eh, Como les digo, no todos estos van a ser similares, hay algunos más sencillos que otros. Ahora aquí ya tenemos
¿cómo se llama? Alguna situación, aquí nos dice cítense los ángulos exteriores, y cítense los ángulos interiores no contiguos. Aquí podemos hacer unas 2 de estas. Ustedes elijan 2 de estas para hacer. Licenciado, discúlpeme, cuando se escribe cítese, ¿solo es de verlos en esta parte de aquí o hay que hacer un procedimiento más? No, mire, pues al momento de señalar aquí, cítense los ángulos exteriores. ¿Cuántos ángulos exteriores hay? Usted tendría que señalar cuántos ángulos exteriores hay y cuáles son. En Ok. este caso, Miremos el 2. Que va, por usted lo... ejemplo, cítese los ángulos interiores no contiguos de, de AC. Vamos a ver, ¿dónde está DAC? De... ah, De A, C. Entonces ya estamos diciendo, nos está señalando que este es un ángulo interior no contiguo. O sea que en este caso estaría tomándose la parte como la parte equivalente, porque nosotros lo podemos ver como un ángulo exterior realmente porque está fuera del triángulo. Lo podríamos ver de esa manera. Entonces, si nos está diciendo que este es los ángulos interiores, no contigo. Ah, ya entendí. Es que dice, si este es de los ángulos exteriores, si este es el exterior. Entonces, ¿cuáles ujú. serían los interiores? Si este es del exterior, entonces tendría que ser El este. B, En este caso lo diríamos de esta manera, porque como está colocado así, sería el ángulo A, B, BC. C. ¿Cuál otro? El ángulo B, A, B, C, A. BCA. Ahí estamos. Gracias. Muy bien. Entonces, en este caso, ya estamos tomando la situación que nos está señalando acá. Entonces, ustedes tomarían 2 de estas para ir terminando esta situación. Aquí dice, explique por qué son verdaderas las proposiciones. Y aquí solamente tomen una para hacer y citen por qué es verdadera la proposición de la 9 a la 12. Solo tomen una. Ahora, aquí sí tenemos que probar, hacer una prueba. Que la medida del ángulo ABD, ABD, o sea, este que tenemos acá, es mayor que la medida del ángulo ED y F. O sea, esta que tenemos acá es mayor a esta. Entonces, esta sería una parte para hacer la prueba. Y en el caso de acá dice, con el teorema del ángulo exterior, pruebe los teoremas de la 15 a la 17. Aquí solamente vamos a hacer la número 17, precisamente. ¿Estamos claros con esto? Aquí solo van a hacer una de estas. Aquí sí se hace esta. Y de aquí van a tomar, dijimos, 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. De este dijo la última. De la última solo la 17. Muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar a otra parte de hacer pruebas. Y este es haciendo pruebas de la parte indirecta. Entonces, me pareció gracioso esto para introducir el tema. Aquí hay 2 cavernícolas que están tomando un fruto precisamente. Entonces él le dice, cómete esto. Y en el caso del otro cavernícola le dice, ¿para qué? Es que quiero saber si esto es venenoso. Y él pregunta, ¿qué pasará si esto lo es? Entonces el otro le dice, le pondremos tu nombre a un cementerio. Me pareció gracioso para tomarlo en el caso de cómo es que se hace precisamente el uso de la prueba indirecta. Entonces, aquí vamos a suponer
Primero vamos a comenzar. Que se muere el otro. Vamos a suponer que la fruta es venenosa. Bueno, si la fruta es venenosa, ¿qué podría suceder en este caso? Que el que la come, vamos a ponerle a este Muere. Beto y a este Alfredo. Va. Supongamos que se la come. ¿Qué es lo que pasaría? Si se la come Beto, Alfredo le pone el nombre al cementerio. entonces en este caso morirá. Esa es la indicación que nos están dando acá. Ahora, en el caso de aquí, Beto la comió. Vamos a suponer que sí se la comió. Pero en este caso no murió. ¿Qué significa esto? Llegaríamos a una conclusión de que la fruta No es venenoso. no es venenosa. Entonces, esto es lo que se hace en el caso de la prueba indirecta. Por eso es de que se colocaron estos pasos para hacer la prueba la prueba mediante la prueba indirecta. Aquí hay otros. Disculpe, en la prueba indirecta, voy a apagar mi micrófono y después de hablar porque está lloviendo, entonces va a hacer interferencia. Pero en la fruta, en la prueba indirecta, siempre vamos a suponer que la primera condición es verdadera. Vamos a suponer, no que la primera condición, bueno, ahorita le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Deme un chancecito. En el paso 1, lo que vamos a hacer es formular los datos y la prueba a partir de la hipótesis y la conclusión. O sea, en este caso, tenemos que escribirla de la fórmula si entonces. Entonces, en el paso 2, vamos a hacer la negación de la proposición contenida en la prueba. O sea, en este caso, se hace una suposición de la prueba indirecta. Como aquí nos está diciendo que, que la fruta es venenosa, entonces hay una condición que ya nos está señalando qué es lo que puede pasar o qué es lo que no puede pasar. Entonces, cuando llegamos a la situación de que no pasó eso, entonces nosotros ya confirmamos una de las dos situaciones. Entonces, aquí en el paso 3 vamos a formular los pasos de la prueba para mostrar que la suposición lleva una contribución del hecho conocido, que sea un teorema, una definición o una información que nos estén proporcionando. Y por último, vamos a concluir que la posición es falsa. Y si la proposición es falsa, entonces la prueba es verdadera, que esa es la idea de la prueba indirecta. Ahora miremos en esta situación. Y vamos a comenzar pensando en un teorema y a partir de ahí es donde vamos a comenzar con todo esto. Entonces, supongamos que tenemos el teorema que nos dice las rectas, pongámosle una letra cualquiera, L y M, A, se intersecan y la intersección es en un punto. Entonces, aquí es lo que vamos a empezar y va a ser un poquito diferente a lo que hemos hecho anterior, es que primero vamos a escribir esto de la forma y entonces. Entonces, si la recta, si dos rectas se intersecan, entonces la intersección
es en un punto. Este sería el paso 1. Ahora miremos el paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? Supóngase la negación de la proposición. Aquí. Entonces, en este caso, supóngase la negación de la proposición contenida en la prueba. Aquí vamos a tener que vamos a suponer la prueba indirecta. Entonces, y después ya llevamos la situación a otro paso. Entonces, el paso, vamos a tomar ya la situación de tomar lo del dado y lo de pruebes. El dado, que sería la recta, las rectas L y M se intersecan y el pruébese sería el punto de intersección es único, o sea, solamente es uno. Bueno, entonces vamos a ver en el caso de hacer esto en un esquemita. ¿Cómo sería la situación que pueda suceder? Que tengamos dos rectas, aquí tengamos un punto, llamémosle a este punto de intersección, llamémosle P. Entonces vamos a tener las dos rectas, que esta va a ser la recta L y esta va a ser la recta M. Entonces se intersecan en un punto que podamos tener en este caso. Entonces, en el paso 2, lo que nosotros vamos a hacer es la negación de la proposición de la prueba. O sea, que no solamente hay un punto, sino que pueda que haya otro punto. Entonces, en este caso, pondríamos una situación que vendría a contradecir a esto que estamos señalando. ¿Qué pasaría si fuera así? Aquí ya tenemos otros puntos. Entonces, llamémosle a este punto P y a este punto Q, y esta sería la recta L y esta sería la recta M. Entonces, aquí lo que vamos a suponer que no es único el punto donde se están intersectando estos, sino que pueden haber otros, pónganse. Entonces, aquí hay un segundo punto y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer la situación. Entonces, nosotros vamos a comenzar con el paso 2, donde vamos a negar precisamente la prueba que nos están señalando acá. Entonces, comenzamos con el paso 2. Suponer que P no es el único. En la intersección de la recta L, de las rectas L y M. La razón que vamos a utilizar para decir que es una prueba indirecta, afirmaciones. Entonces aquí lo que vamos a poner es una suposición. Suposición de la prueba indirecta. Entonces, esto es comenzamos con el paso 2 en la parte del razonamiento. Ahora vendría el paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Que nos vamos a formular los pasos para llegar a la contradicción. En este caso, es lo que nosotros vamos a suponer en este caso. Miremos, ya que estamos diciendo de que P no es el único punto, sino que estamos diciendo que hay otro punto, que en este caso es Q, entonces vamos a decir que Q, vamos a lo menos, Q es el segundo punto de la intersección.
Entonces, esto sería lo que nos va a ayudar aquí, sería un replanteamiento por el paso 1. O sea, que en este caso, porque ya estamos asegurando esto, entonces se usa el planteamiento de esta situación. O sea, de esto sale esto. Ahora miremos en el caso aquí, pongamos un paso 3. L contiene, porque aquí en el caso de L están los dos puntos, está el punto P y el punto Q. L contiene A, P y A, Q. Esto va a ser por la afirmación del paso 1 y el paso 2, porque estamos tomando esto, entonces ahí viene ya una construcción a partir de esta situación. ¿Y qué sucedería también? Si L contiene a P y a Q, esto también nos señala que M contiene a P y Q. Entonces aquí vamos a poner que M contiene también a P y a Q. También sería por la misma afirmación de la misma situación que tenemos acá. Ahora sí miremos el paso 4, ya que tenemos estas ideas, vamos a ir planteándolo a partir de acá, que con esto llegaríamos a una contradicción, por lo tanto ya suponemos que esto es falso y lo otro sería verdadero. Entonces miremos, si en el caso de aquí, que en el caso, tomando esta situación que estamos señalando acá, que L contiene a P y Q y que M contiene a P y Q, entonces nosotros estamos diciendo que P y Q están en las dos rectas. Entonces aquí estamos tomando un replanteamiento del paso 3. Ahora, si P y Q están en las dos rectas, entonces esta es una contradicción al postulado que estamos tomando aquí, al teorema que estamos tomando aquí. Entonces, como esto se contradice con lo que nosotros estamos asegurando en el teorema, entonces nosotros señalamos que precisamente, por lo tanto, P es el único punto. No es. No, aquí sí aseguramos que es el único punto. En la recta, en la recta, en las rectas, L y M. Esto sería por la lógica de la prueba indirecta. Entonces, vuelvo a señalar, si en el paso que yo estoy tomando acá, llego a contradecir lo que estoy diciendo inicialmente, entonces yo señalo, esto no es el camino correcto. Por lo tanto, hay una contradicción. Entonces, la afirmación es correcta. No sé si se logró entender esto, por favor, si no, pregúntenlo. Y la parte inicial sí, o sea, ahorita como le digo, o sea, saber plantear todo esto es lo que a mí en lo personal sí me cuesta, pues, pero sí, o sea, sí está comprendible lo que plantea, pues. Va, miremos Pues, otra perdón, Carlos, ¿iba a decir algo? no es precisamente que era lo que le decía yo al principio, si empezaríamos con negar lo que considerábamos nosotros lógico, porque al final vamos a llegar, por lo tanto, P es el único punto de las rectas, pero empezamos suponiendo que no es el único punto, que no es el único punto. Ujú. Entonces no Sí, sé si por la lógica, dice por la lógica ¿de qué dice ahí? La PI, ¿qué es? de la prueba indirecta. La lógica de la prueba indirecta. Entonces, ¿qué diríamos de la suposición de partir de dos? Viendo el esquema. Va, mire, pues, Disculpe. lo que pasa es que a nosotros se nos dijo, lo que se nos dijo fue, eh, vamos a regresar.
Si dos rectas se intersecan, entonces la intersección es en un punto. Es en un punto, perdón. En un punto. Ajá. Esto sería lo que nos están diciendo. Entonces, nosotros vamos a comenzar, ya que tenemos el dado, que las rectas L y M se intersecan, pruébese que el punto de intersección es único. Entonces, nosotros vamos a tomar la conclusión y la vamos a negar. O sea, que en este caso, la conclusión es que el punto de intersección es único. Entonces, si lo negamos, el punto de intersección no es único. Pues podríamos señalar aquí en la parte de la construcción que fueran unas curvaturas acá, donde hay otros dos puntos para la construcción de la negación de la conclusión. Entonces, nosotros comenzamos negando la conclusión. Entonces, suponer que P no es el único punto de intersección en las rectas L y M, entonces esta sería una suposición de la prueba indirecta. Comenzamos negando la conclusión. A Así partir es. de eso, perdón, Sí, no, no, gracias. Ahí estamos. Sí, a partir de eso, sí, sí. a partir de esto, entonces nosotros construimos esto. Si P no es el único punto, entonces Q sería el segundo punto. Por lo tanto, L contiene, a la recta L contiene a P y Q. Y M, la recta M va a contener a P y Q. Pero ahora aquí viene la situación, que esta ya sería una afirmación de lo que tenemos en 1 y 2, en esta parte 3. Pero tomando el replanteamiento de la parte 3, esto significa que P y Q están en las dos rectas. Que si nosotros miramos, viene ¿cómo se llama? A contradecir el teorema. Entonces, como está contradiciendo, entonces esta es una contradicción Contradicción. contradicción. Entonces, si esta es una contradicción del El postulado, teorema. ¿cómo se llama? De esto, entonces llegamos a concluir que lo otro es cierto. ¿Estamos? Porque la prueba indirecta, tenemos que llegar a una contradicción y entonces nos queda demostrado el teorema. Exactamente. Miremos otra. Por ejemplo, Licenciado Palone, sí, ¿para qué horas es la prueba corta, disculpe? híjole, ¿qué De horas prueba de son? lectura. Son las 27, ¿va a ser ya? Sí. Bueno, miren, yo los puse a las 1:30. Ah, bueno. En este caso puse menos tiempo, porque son menos preguntas. Entonces puse 20 minutos nada más. Bueno, Sí, sí. disculpen y vamos a continuar esto la próxima semana. Y por favor, entonces, les recuerdo, el día de mañana el examen no vendría hasta lo que miramos el día de hoy, o sea, la prueba indirecta quedaría excluido en lo que miraríamos en el examen de mañana, porque todavía no la terminamos. Entonces, solo sería hasta lo que vimos el día de ayer, que sería eh, lo de ayer y lo que comenzamos hoy, que sería la prueba de ¿cómo se llama? De los ángulos exteriores e interiores contiguos. Entonces, hasta ahí vendría el examen de mañana. Ahora, la prueba ya habíamos dicho que era de la lectura del libro Manantial. ¿Estamos claros con ello? Sí, gracias. Bueno, entonces vamos a encender cámaras a partir de a las 1:30 y comenzamos con la prueba. Cuando ustedes terminan, solo dicen terminado y se pueden salir. Recuerdo que encendemos las cámaras siempre para comprobación de, de, de lo que están pidiendo en la escuela de vacaciones.
Ahora sí encendemos las cámaras, por favor, y comenzamos con la prueba.
Ya terminé, licenciado. Muy bien, feliz noche. Se puede retirar sin problema. Gracias. Ya terminé, licenciado. Perfecto. Sergio, antes de que se retiren, Dígame. les quiero comentar a ustedes tres que todavía quedan, que mañana les voy a pedir que tengan un FOMI. ¿Será que lo podrían compartir en el grupo? Que tengan a la Muy mano un bien. FOMI. Bueno, les vamos a escribir, licenciado. Va, gracias. Y Bueno, tijeras y regla, por favor. bueno, Muy está bien. bien. Terminado, ya me estoy enterado del FOMI para mañana. Feliz noche. Feliz noche, Carlos. Ya terminé, licenciado. Feliz noche. Noche, Rebeca.